Un saludo cariñoso a toda nuestra audiencia del programa Mujer de Palabra. Nuevamente estamos aquí con ustedes, muy contentas de dar a conocer otro programa muy interesante para todas nosotras. Y en esta ocasión estamos con Ana María Raudales. La hemos capturado antes de que ella tome el avión de regreso a su casa en Roma, porque la queremos mucho. Hemos tenido un programa muy lindo anteriormente y Ana María, quisiera que una vez más te puedas presentar a la audiencia y puedas decirnos cómo te sientes y cómo te has sentido entre nosotras. Bueno, me siento muy honrada y muy agradecida de que me invites, Patti, nuevamente a este precioso programa. Anita, mira, en esta ocasión vamos a tener un tema muy, pero muy interesante, ya que vamos a hablar algo que nos toca a cada una de nosotras como mujeres y como madres, porque vamos a conversar un poco acerca de las necesidades de los niños, las necesidades de nuestros hijos, y los vamos a contrastar con una obra de la literatura universal como es El Principito. El Principito es una obra que nos enseña a mirar con el corazón. Nos enseña a redescubrir lo esencial. ¿Tú recuerdas la frase clave de esta obra del Principito? Lo esencial es lo invisible ante los ojos. Qué hermoso, ¿no? Esta es la frase clave que un personaje, que es el zorro, le enseña al Principito, que vamos a explicar más adelante el argumento, le enseña a este niño príncipe que llega a la tierra, lo esencial es invisible a los ojos. Y muchas veces nosotras en el ajetreo de la vida perdemos de ver lo esencial. Y lo esencial de mirar el corazón de nuestros hijos, de nuestros propios hijos. Yo quisiera que nos pongamos a pensar un instante en aquella frase o aquella pregunta más ingenua o que más nos ha llamado la atención, que alguna vez nos dijeron nuestros hijos cuando estuvieron pequeños, en nuestro caso porque ya tenemos hijos adultos, o tú de repente que tienes todavía hijos pequeños que de repente te han preguntado, te han dicho o en estos momentos te están diciendo. Anita, de repente tú recuerdas alguna frase de alguno de tus hijos. Claro, mi hija menor, Ana María, tenía 5 años y un día se acerca muy seriamente y me dice: mamá, me he tragado una semilla de sandía. Claro, la semilla va a crecer y yo te quiero preguntar, ¿cómo hacemos para sacar la sandía? Porque no quiero que me abras la barriga. Y me puso a reflexionar en la increíble creatividad y la imaginación que tienen los niños, ¿no? Ella pensaba que la sandía le iba a crecer dentro de su estómago y no quería que al sacarla se le abriera su barriguita, ¿no? Claro, ya ella estaba pensando en tremenda planta y tremendo fruto que iba a tener dentro de ella, ¿no? Porque los niños piensan todo de manera literal, ¿no? Pero a veces también cuando sucede algo en la vida de los niños, les afecta su autoestima, ¿no? Yo recuerdo una vez mi hijita rompió un vaso. Bueno, ella era muy inquieta, ¿no? Y cada vez que estábamos en la mesa, yo no sé cómo se las ingeniaba, pero ella siempre volteaba las jarras, volteaba los vasos, y una vez ella jaló y accidentalmente quebró el vaso y se quebró. Y yo recuerdo sus palabras, se puso a llorar y ella dijo: soy una bruta, ¿no? Y yo le dije: hijita, no, tú no eres ninguna bruta. O sea, tú eres el vaso se puede reponer, el vaso se vuelve a comprar. Aquí lo importante es que tú no te has cortado, lo importante es que tú no te has hecho daño y tú no eres ninguna bruta. Tú eres una niña que tiene valor, eres una niña muy inteligente y eres una niña muy especial para nosotros. Así que no te preocupes, aquí no pasó nada. Porque a veces suceden este tipo de cosas y en vez de preocuparnos por lo que nuestros niños sienten, nos estamos preocupando por lo que ha acontecido. Pero también hay otras preguntas un poco ingenuas que a veces nos han hecho nuestros hijos, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo un día me preguntó muy chiquitito: ¿y en el cielo hay juguetes? ¿No? Esa es una buena pregunta. Y otra niña le preguntó a su papá: papá, ¿cuánto medía la Torre de Babel? Entonces son preguntas que a veces nos dejan a nosotros realmente boquiabiertos, ¿no? Y tenemos de que estar preparados para ver cómo contestar y no quebrarles la ilusión, la fantasía, saber cómo responder, ¿no? Porque los niños son muy imaginativos, ¿no? Y el niño siempre va a ser niño. Así es.
María Montessori decía, no me sigan a mí, sigan al niño. Interesante. Y un poeta polaco se llamaba Rainer Maria Rilke, decía, la verdadera patria de una persona es la infancia. Qué hermoso, qué hermosa frase realmente, ¿no? La Biblia dice, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Realmente Dios nos dice que los hijos son un regalo valioso y ese regalo valioso nosotros tenemos que cuidar y tenemos que prepararnos para cuidar de ese regalo valioso. Entonces decíamos al principio que esta obra, El Principito, está escrita desde la mirada de un niño. Está escrita desde la mirada de un niño por un francés, Antoine de Saint-Exupéry, publicada por primera vez en el año 1943. Este autor era un aviador que murió muy joven, a los 44 años, y justamente su obra se publicó un año antes, en el año 1943, un año antes que él falleciera, ¿no? Ahora, este es un cuento filosófico y poético, pero que tiene profundas enseñanzas. Y es un poco autobiográfico, porque realmente este aviador se había perdido ya en el desierto. Correcto. Y la obra empieza justamente contándonos de un aviador que se pierde en el desierto. Y cuando está perdido en el desierto, con el avión averiado, de pronto escucha una vocecita. Y esa vocecita era la de un niño que venía de otro planeta, del asteroide B612. Y ese niño le pide que le dibuje un cordero. Él tenía una preocupación, el Principito. El Principito era un niño solitario que cae en el desierto y su preocupación era cuidar de su planeta, cuidar de una rosa que tenía. Y tenía una preocupación, porque había unos árboles gigantes que se llamaban los baobabs que podían invadir su pequeño planeta. Y entonces él necesitaba un cordero que se comiera los brotecitos para que los baobabs no consumieran su planeta, no destruyeran su planeta. Entonces, este niño tenía una necesidad de cuidar su planeta y también de sentirse seguro. Uh-huh. Ahora, en su tránsito de venir de su planeta a la Tierra, este niño visita otros planetas. Y esos planetas que visita, él se encuentra con distintos tipos de personas. Se encuentra con un rey, se encuentra con un vanidoso, se encuentra con un borracho, se encuentra con un hombre de negocios, se encuentra con un farolero y se encuentra con un geógrafo. Cada uno de esos personajes representa un tipo de ser humano y un tipo de defecto humano. Y es muy interesante porque cada uno de estos personajes representa a un tipo de adulto. Y él no encuentra eco en su soledad en esos personajes, porque él quería llenar su soledad, vivía solo en su planeta, llega a la Tierra en búsqueda de los hombres y en su tránsito se encuentra con esos personajes que representan algo y no encuentra eco, ¿no? Entonces, al leer el libro, ojalá que ustedes lo lean porque es muy cortito, uno puede identificarse y decir, yo me estoy comportando de repente como un rey que quiere gobernar lo ingobernable y no estoy siendo una buena autoridad en mi casa. Me estoy comportando como un vanidoso y no estoy siendo humilde, no estoy enseñando la humildad a mis hijos, o me estoy comportando tal vez no como un borracho, pero de repente tengo algún vicio, algo que mis hijos están viendo que no es ejemplo para ellos, o me estoy comportando como un hombre de negocios enfrascado allí en mis negocios, en mi trabajo, y no le estoy dando tiempo a mis hijos, tiempo de calidad. Me estoy comportando como ese farolero que hace las cosas mecánicamente y no le estoy dando tampoco el tiempo que requieren mis hijos. No estoy pensando en darle la riqueza que ellos requieren de mí, de mi propia vida, como un geógrafo que hace las cosas y no porque este geógrafo hacía las cosas pero no iba a la práctica. Correcto. No iba a la práctica, ¿no? Entonces hay mucha enseñanza y cuando él llega a la Tierra llega a un desierto, no encuentra a nadie. Y muy interesante porque él llega a la soledad. De la soledad, este libro habla mucho de la soledad, llega a la soledad del desierto. Y el zorro, él dice, busco a los hombres, le dice el zorro. Y el zorro le dice, puedes estar entre los hombres y puedes seguir sintiéndote solo, ¿no? Entonces el zorro le enseña algo muy bonito, le enseña acerca de la amistad.
le enseña a crear vínculos. El zorro le da una lección muy preciosa a este niño, a este principito, y también para nosotros. Nos enseña la importancia de crear vínculos a través de una palabra que le dice la domesticación, ¿no? Y es importante crear vínculos. Le habla también que cuando creamos vínculos tenemos que hacer ciertos rituales. Por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que tener rituales en tener una hora para platicar con ellos. Tenemos que tener una hora para estar pendiente de ellos. Y crear vínculos. Miren, yo les digo, vivimos en un mundo donde todas las respuestas las queremos rápido. Vivimos en un mundo donde a nuestros hijos les damos un celular para que se entretengan, ¿no? Y el zorro nos enseña que nosotros debemos de darles a nuestros hijos tiempo, esfuerzo y atención. Crear ese vínculo. Nosotros debemos ser fabricantes de recuerdos en la vida de nuestros hijos. Hay otro libro a la que nosotros queríamos aludir ahora, de John Drescher, que se llama 7 necesidades básicas del niño, y él aborda las necesidades del niño de una manera muy interesante que queríamos justamente compartir con ustedes y aplicarlo y enlazarlo con la experiencia del Principito. Estas 7 necesidades son las siguientes: la necesidad de sentirse importante, la necesidad de seguridad, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de amar y ser amado, la necesidad de alabanza y la necesidad de disciplina. Ahora, la necesidad de sentirse importante es que todo niño necesita saber que tiene valor y que tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Los padres debemos demostrar que escuchamos a nuestros hijos, como dice Anita, que lo respetamos y que ellos tienen un valor muy especial en nuestra vida, porque eso va a formar realmente su autoestima, ¿no? Tenemos que dedicarles tiempo, no solamente tiempo de calidad, pero también tiempo, cantidad de tiempo, ¿no? Hacerles sentir que la presencia es importante. Como un testimonio personal, yo digo, mis hijos ya están adultos, pero desde que eran muy chiquitos yo les decía el valor personal que tenía cada uno de ellos. Les conté que sus nombres tenían un significado especial. Y yo les decía, tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú eres una corona, ¿no? Por ejemplo, la más chiquitita, yo le decía, cuando era muy pequeña, ¿tú sabes lo que es una corona? Y me decía, sí. Y le decía, ¿y qué es una corona? Yo, ¿no? Porque yo le decía, tú has venido a coronar nuestras vidas, por eso te llamas Estefanía, Stephanie, porque tú has venido a coronar nuestras vidas. Estefanía significa corona, ¿no? Y también me gustaba contarles la alegría que aportó cada uno cuando nacieron, y les exageraba, pues como un cuento, ¿no? Pero era verdad, y le llenaba de creatividad, de luces, el día de su nacimiento, cómo fue cuando nacieron, para que vean el valor de sentirse importantes, ¿no? Sí. De repente, Anita, tú nos puedes contar algo de la necesidad de seguridad. Yo creo que todo ser humano necesitamos estar seguros, y sobre todo nuestros hijos, crearles un ambiente de seguridad. Y seguridad no solamente implica una seguridad económica, sino una seguridad emocional. Ellos necesitan sentirse seguros porque en esa medida ellos van a crecer de una forma tranquila, de una forma, porque ellos son muy creativos. El Principito decía, qué raros son los adultos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que crearles ese ambiente de seguridad para que ellos se puedan desenvolver de una manera natural en este mundo tan complicado que vivimos. A veces hay cosas que a ellos les producen inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, los cambios. En mi caso, nosotros nos mudamos 10 veces y a veces una vez nos hemos mudado de ciudad. Yo creo que, Anita, tú te has mudado de país también, correcto, ¿no es cierto? Correcto. Y eso les produce inestabilidad, ¿no? Hay profesiones que también obligan a que uno se esté mudando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, hacerles ver que siempre van a estar seguros con nosotros, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Ahora hay hogares monoparentales en los que supongo que darles esta necesidad de seguridad es un poco más difícil. Sí. Y hay que luchar mucho, ¿no? Yo admiro mucho a los padres o madres que sacan adelante a sus hijos solos, ¿no? Entonces yo creo que en Dios ustedes pueden tener esa fuerza para darles
necesidad de seguridad. No se rindan, ¿no? No se rindan, sigan adelante. Dios realmente está con ustedes. En mi caso, yo, frente a los cambios de trabajo que les podía causar inestabilidad a mis hijos, yo trabajaba mucho para que ellos se pudieran sentir seguros y tomaran con expectativa los cambios, ¿no? Les decía, aunque a ellos les producía realmente un poco de inseguridad, les decía, al lugar donde vamos a trabajar ahora, ustedes van a encontrar nuevos amigos, la casita donde vamos a llegar, aunque a veces las casitas no eran tan bonitas como las anteriores, vamos a ser felices allí como hemos sido en esta casita, y en todas las casitas donde hemos estado, hemos sido felices, ¿no? Y los cambios son buenos, los cambios nos producen madurez, vamos a aprender nuevas cosas. Entonces hay que tener mucha sabiduría para poder darle seguridad a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo si te ven a ti segura, ellos tú les vas a poder transmitir esa seguridad. Así que mamá, no te rindas, en Dios tú puedes tener esa fortaleza para transmitir la seguridad a tus hijos, ¿no? También está esta necesidad de ser aceptado, ¿no? El niño necesita saber que es aceptado con su personalidad, con su temperamento, con su manera de ser, ¿no? Con su identidad, ¿no? Hay que afirmar su identidad, ¿no? No lo rechaces por su conducta, por sus errores. Hay niños que son más fáciles de llevar que otros, ¿no? Yo digo que hay niños que son desafío, porque hay niños que son más dóciles y hay niños que son un poco más difíciles de llevar. Seguramente, de repente tú tienes hijos así, que son hijos desafío, ¿no? Y en esos últimos tiempos se están viendo muchos niños que tienen a veces problemas, ¿no? Que están enfrentando en estos momentos. Entonces hay que luchar también de una manera un poco más ardua, ¿no? Entonces, en cuanto a mi testimonio personal, lo que a mí me ha ayudado mucho es hablarle a mis hijos desde chiquitos que todo ser humano y que todo niño tiene fortalezas y tiene debilidades. Entonces yo le decía, mira hijito, tú eres así, tú tienes estas fortalezas y tienes estas debilidades. Y como toda persona, tú tienes que trabajar con tus fortalezas y trabajar con tus debilidades. Y estas son tus debilidades, y a mí me da miedo que estas debilidades te puedan llevar a estas consecuencias. Entonces hay que trabajar con eso. Y tus fortalezas son muy bellas, muy lindas, y las tienes también que fortalecer aún más, ¿no? Entonces, para que ellos vean de que realmente son aceptados tal como son, ¿no? No sé, Anita, si tú tienes otro consejo en cuanto a esto de cómo ellos pueden sentirse aceptados sin que se sientan comparados. No sé. Casualmente, cuando nos mudamos de España para Italia, representó un desafío muy grande para mi hijo Juan Marcos. Más que todo por el cambio de país y por el idioma, ¿no? Tenía mucho miedo que él no se adaptara totalmente, pero fue más mi miedo que él inmediatamente hizo amistades, ¿no? Uh-huh. Se adaptó al idioma, pero él también tenía miedo, pero nosotros le dijimos, no hijo, tú vales, estás en un nuevo país, sabemos que es difícil, y él nos dijo, quiero jugar fútbol. Uh-huh. ¿No? Lo inscribimos en una academia de fútbol porque le reafirmamos su necesidad de seguridad. Para él su seguridad estaba en hacer lo que a él le gustaba antes, jugar fútbol. Y de hecho lo matriculamos y él se sintió seguro y se adaptó rápidamente, pero es un desafío tremendo para la vida de nuestros hijos, el que nosotros como padres les hagamos sentir que están seguros y que son aceptados. Uh-huh. Excelente, ¿no? También está, bueno, lo básico, ¿no? La necesidad de amar y de ser amado. El amor debe ser visible, palpable y constante, ¿no? ¿Qué madre no ama a sus hijos? Pero eso nosotros lo tenemos que evidenciar de mil maneras, de formas creativas. Ellos tienen que saber que les amamos, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que es 1 Corintios 13, que, bueno, es un texto que habla de todas las formas en que es realmente evidencia, que podemos evidenciar el amor, ¿no? Entonces usa tus palabras, usa tus abrazos, tus acciones concretas para demostrar el amor a tus hijos, porque ellos necesitan saber que son amados, ¿no? En lo personal yo he inundado a mis hijos de amor,
Realmente he disfrutado mucho mi crianza, ellos saben cómo los he disfrutado, ¿no? También está la necesidad de alabanza, Anita, si nos puedes decir algo. Es importante que el niño sea alabado desde muy temprana edad. Hijito, esto está bien. O cuando se equivocan, corregirlos de una forma que no se sientan ni criticados ni menospreciados, ¿no? Ellos necesitan saber que van bien. Porque ellos tienen una imaginación desbordada. Y entonces nosotros podemos llegar hasta criticarles por eso. No, ellos necesitan sentirse alabados, sentirse amados, sentirse mimados, ¿no? Y eso va a redundar en el carácter que nosotros tenemos que formar en nuestros hijos. Sí. Reconocer todos sus logros, ¿no? Para ellos, de repente para nosotros es un logro pequeñito, pero para ellos es un logro grande. Entonces, desde que están pequeños y cuando siguen creciendo, reconocer sus logros. En casa se han acostumbrado tanto a que reconozcamos sus logros que siempre hay festividades que la verdad ya no sabemos qué hacer, porque estos chicos tienen tantos logros, los tres, que a cada rato tenemos que salir a cenar y salir a cenar y salir a festejar, sí, porque ya están acostumbrados, ¿no? Ganan premios, son nominados, los felicitan por ser buenos en esto, buenos en lo otro, entonces están papá, mamá, ya, entonces ¿dónde vamos a cenar? ¿Dónde vamos ahora a festejar? ¿No? Porque ya están acostumbrados, porque hemos cultivado esta alabanza, ¿no? Y eso afirma mucho realmente su autoestima. También está la necesidad de disciplina desde pequeños, ¿no? Esto es algo formativo. La disciplina no solamente es que uno agarre la vara y corrija y pegue y todo como está en la mente de la mayoría, ¿no? Sino es formar, ¿no? La Biblia dice que Dios a quien ama disciplina, ¿no? Entonces, no es algo que se tiene que hacer por un impulso, sino como una guía amorosa para que el niño aprenda desde pequeño, ¿no? Que él tiene que tener ciertos hábitos buenos para poder tener una vida futuro ya de autodisciplina, ¿no? Entonces, la disciplina crea hábitos y te sirve para la vida adulta. No sé si tienes que decir algo, Anita, al respecto. Hay que disciplinar en amor, porque muchas veces nosotros somos muy emocionales y muy impulsivos como adultos. Entonces hay que saber disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la ira del momento, porque se ha portado mal, porque ha venido un reporte mal de calificaciones. No, tenemos que saber disciplinar en amor, para reforzarles a ellos ese vínculo de seguridad y de sentirse importante y no sentirse que lo que han hecho está mal y corresponde a nosotros hacerle ver, esto está mal por esto y por esto. Y te voy a disciplinar, qué sé yo, quitándole algo que a él le gusta por un determinado tiempo. Pero papás, mamás, disciplinemos con amor. Y también está, por último, la necesidad de Dios, que no porque lo estamos mencionando en último es lo menos importante, porque realmente es lo más importante. Todo ser humano nace con esa necesidad espiritual. Y la necesidad de Dios es algo primordial en la vida de nuestros hijos. Ellos son seres espirituales, somos cuerpo, alma y espíritu. Y realmente ellos necesitan crecer, sabiendo que son seres humanos creados a la imagen de Dios. Entonces, mamá, te recomendamos que tú misma te acerques a Dios para que puedas instruir al niño en el camino de Dios, como dice la palabra. Instruye al niño en el camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces es necesario que puedas orar con el niño, orar con él, leerle la Biblia y ser un ejemplo para él de vida cristiana, ¿no? Desde pequeños yo he hecho esta práctica con mis hijos. Realmente todas las noches orábamos juntos, les cantaba una canción que ellos todavía recuerdan, ¿no? Y la cantan conmigo, leíamos la Biblia y hasta ahora que ya son adultos acuden a mí por oración, por consejo cristiano y conversamos libremente, ¿no? de las cosas que ellos viven ya con esa confianza, buscando el consejo de Dios, ¿no? Es muy importante la formación espiritual en la vida de una persona y empieza temprano. Si tienes niños, empieza desde ahora. Un psicólogo llegó una señora que estaba encinta de 6 meses.
y le preguntó, ¿desde cuándo debo de comenzar a disciplinar a mi hijo? Tengo 6 meses de embarazo. Y el psicólogo le dijo, tiene 6 meses de retraso. Hay que comenzar a disciplinarlos desde que están en nuestro vientre, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Mira, ve. O sea, hablándoles, cantándoles. Mi hijo Juan Marcos tenía ese don de ser futbolista. Daba unas patadas. Mira. Y yo llamaba a mi esposo, ven, cálmalo. Y lo calmábamos, ¿no? Lo calmábamos. Ya la patadita venía para abajo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que la disciplina y el amor comienzan desde que están en nuestro vientre. Ya. Volvemos al Principito. Muy bien. El Principito tenía también en nuestra entender estas necesidades, ¿no? Él quería sentirse importante, porque como decimos, estaba también solo, ¿no? Quería ser escuchado, tomado en serio. Él tenía una flor en su planeta que era una rosa con la que tenía una relación un poco de amor y un poco de dependencia, ¿no? La dejó a la rosa, se sentía un poco culpable por haberla dejado ahí sola, ¿no? Pero la flor, el zorro y el aviador en alguna medida lo tratan con atención y eso lo afirma el Principito, ¿no? Porque el aviador llega a hacerse su amigo. Al principio como que no lo entiende bien, porque el Principito le pregunta y el aviador está tan ocupado en reparar su avión porque quiere salir del desierto y el aviador como que no le contesta mucho sus preguntas, pero poco a poco el Principito no renuncia a sus preguntas y poco a poco lo va entendiendo y lo llega a amar. Lo llega a amar al Principito, ¿no? Entonces el Principito ya se siente importante para alguien, se siente importante para el aviador, se siente importante para el zorro, al que domestica. Entonces ya empieza a suplir un poco esa necesidad de sentirse importante, ¿no? Ya tiene una conexión con alguien, ya se siente una persona valiosa, ¿no? Que tiene ya algo que llena esa búsqueda de sentido en su vida que él ha tenido, ¿no? También esa necesidad de seguridad también la encuentra, ¿no, Anita? Sí, porque cuando el Principito viajaba por los diferentes planetas, cada planeta estaba regido por una persona. Entonces él se sentía muy, muy solo. Viajó por planetas solitarios y él ya se sintió, ya cuando llegó y habló con el aviador y habló con el zorro, que le enseñó muchas lecciones importantes, él ya se sintió seguro y ya se sintió que sus preguntas en algún sentido tenían respuestas, ¿no? Esa necesidad de seguridad se la provee el zorro porque ya le da un vínculo estable. Así es. Lo que hemos dicho, ¿no? Un vínculo estable, ¿no? Porque el zorro quería que alguien lo domestique, crear un vínculo con alguien. Entonces le dice, tú vas a ser alguien significativo para mí. Por ejemplo, los campos de trigo, le dice, son dorados, que no tienen ningún significado para mí, pero cada vez que lo vea, me van a recordar tu cabello, porque el Principito tenía el cabello dorado. Entonces eso va a ser ahora motivo de felicidad para mí, ¿no? Por eso es un libro precioso, muy sencillo, filosófico, pero ya habla de que se ha creado un vínculo entre ellos, ¿no? Una amistad entre ellos. Entonces ahí ya hay una seguridad que el Principito adquiere porque ya tiene un vínculo con alguien, ¿no? Ahora, la necesidad de amar y ser amado también se suple porque de alguna forma ya ese dolor, esa nostalgia que tenía él, ya la ve también suplida en esas relaciones que puede encontrar, sobre todo con el aviador, ¿no? Con el aviador que lo llega a entender, que lo llega a amar, ¿no? Y él llega a entender también que sí ama a su rosa, a la que ha dejado, porque cuando llega a este planeta, él creía que su rosa era la única en el mundo. Y cuando llega a este planeta ve como 5.000 rosas ahí, sí, porque su rosa le había dicho que era la única en el mundo, en el universo. Y el zorro le dice, ve y mira nuevamente las rosas y comprenderás que la tuya es la única en el mundo. Y esa es una enseñanza magistral para todas nosotras. Porque puede haber muchas personas, muchos niños, muchos hijos, pero el tuyo es el único en el mundo. ¿Sí o no, mamá? El tuyo es el único en el mundo.
Mis hijos son los únicos en el mundo, ¿no? Entonces realmente este libro es muy precioso, es muy hermoso. El Principito cuidaba a su Rosa, la protegía, la cuidaba, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, protegerlos, cuidarlos, y son únicos, son especiales, son nuestros hijos, sí. También esa necesidad de alabanza se ve en el libro, ¿no? Porque cuando él visita los planetas, él ve que estas personas que estaban allí tenían una alabanza superficial, no era auténtica, los adultos no eran auténticos. Pero todo eso ya pasa cuando él visita y encuentra la amistad auténtica en la Tierra. ¿no? Y cada vez que él se iba de cada planeta decía, qué raros son los adultos, ¿no? Y puede ser también que nuestros hijos puedan decir, qué raro es papá y mamá, qué raros son los adultos, ¿no? Y entonces eso nos lleva a suplir y entender cuáles son las necesidades que tienen nuestros hijos y suplirlas de una manera que se pueda cubrir de una manera integral. Las 7 necesidades podemos nosotras cubrirlas de una manera integral, ¿no? Claro, si nos proponemos y las tenemos pensadas, las tenemos ahí en nuestra cabecita y decimos, como madres, nosotros tenemos que abarcar todo esto y miramos a nuestros hijos con esos ojos de amor, ¿no? La necesidad de disciplina también estaba en el Principito porque él mismo se había autodisciplinado. Él cuidaba su flor en su planeta, hollaba sus volcanes y hacía todo como un acto de autodisciplina, ¿no? Y la necesidad de Dios, el Principito no es un libro religioso de ninguna manera, pero se ve que está lleno de símbolos trascendentes, ¿no? Al final, él viaja a su planeta de vuelta de una manera misteriosa. Se supone que a través de la muerte hay un sacrificio, una inmortalidad, un amor invisible, una vida después de la muerte, y como que se queda en el vacío, ¿no? Sí. Como que se queda como un final medio abierto, ¿no? Correcto. Pero es una búsqueda espiritual. Y con eso queremos terminar, porque el niño siempre tiene una sensibilidad espiritual natural. El Principito hemos dicho que ve lo invisible, ve lo esencial, muchas veces lo que nosotros como adultos perdemos, ¿no es cierto? Entonces queremos terminar con eso, realmente no quedarnos en lo material, no quedarnos en una lucha personal, sino voltear los ojos a Dios, que es de quien puede venir toda sabiduría para que nosotras podamos ejercer una crianza que nos guíe a poder suplir todas estas necesidades de una manera saludable y de una manera sabia. Hay una parte interesante también para concluir. En un determinado momento del libro, el Principito se topa con un fabricante de pastillas para la sed, ¿no? Y entonces le dice, la gente toma estas pastillas para ahorrar tiempo. Y nos ahorramos 52 minutos. Y el Principito le dice, bueno, se ahorran 52 minutos. ¿Y tú qué harías? Le dice el fabricante a él. Pues yo iría a la fuente de agua. Papás y mamás, hagamos una pausa. Hagamos una pausa y vayamos a la fuente de agua. Vivimos en un mundo donde nos absorbe el tiempo. Somos pragmáticos, todo lo queremos rápido, pero este libro nos invita a hacer una pausa y a dedicarle a nuestros hijos tiempo de calidad. Tiempo, esfuerzo y atención para nuestros hijos. Qué hermoso realmente, Anita. Gracias por ese mensaje final. Gracias a ti, Pati. Nosotros sabemos que hay una fuente de agua viva. Sí. Y esa fuente de agua viva la encontramos en Jesús. Amén. Anda a esa fuente de agua viva. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.